Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Bueno, agradecemos a María Fernanda Restrepo, hermana de Santiago y Andrés Restrepo, jóvenes desaparecidos un 8 de enero de 1988 y que aún sigue latente este recuerdo, esta lucha de los padres y ahora también de la hermana María Fernanda por justamente saber cuál fue el verdadero destino de sus hermanos, porque de pronto ya saben qué hicieron con ellos, pero lo que no se sabe es en dónde los fueron a dejar. Así que bueno, la lucha continúa y ese interrogante todavía está de pie. Y ahora queremos dar también la bienvenida a Luz Elena Coloma, una mujer que también ha estado en los medios de comunicación durante algún tiempo. Yo le conozco a usted, María. Luz Elena, perdón, le conozco a usted ya desde algunos años que hizo comunicación, hizo periodismo. Y bueno, ayer se celebró el Día del Periodista Ecuatoriano y también le envío un fuerte abrazo por aquello, pero también incursionó y ha incursionado en la política y está algunos años en la política. Actualmente está postulándose para la alcaldía de Quito. Bienvenida al programa Argumentos, Luz Elena. Muchísimas gracias por considerarme en este importante espacio. Estoy muy honrada de poder dialogar a los tiempos que veo a María Fernanda y creo que la entrevista a ella sin duda es conmovedora, no solo por la fecha, sino por lo que está viviendo y mi abrazo muy cariñoso siempre para ella y su familia. También compartí algunos años en el programa de la televisión con Fer cuando era mucho más jovencita. Así es que estoy a su orden. Así es, Luz Elena. Bueno, sí, justamente usted incursionó en el programa de televisión, ahí es de donde yo le ubico a usted en este programa, donde incluso quien lideraba la presentación del programa también incursionó en la política, ¿no? Claro. Ahora la pregunta es, ¿por qué muchos comunicadores o por qué muchos periodistas desean incursionar en la política? ¿Por qué incursionan en la política? ¿Es porque en verdad quieren o es porque de pronto las organizaciones políticas aprovechan de pongamos, de su fama, entre comillas, para que llegue más rápido su imagen a la gente? Yo creo que ese elemento está presente sin ninguna duda. Es decir, alguien que ha estado expuesto a los medios de comunicación tiene una ventaja, entre comillas, de conocimiento que puede ser apetecible para la política. Pero también está el fuero interno de cada persona. Es muy difícil generalizar y yo no quiero emitir ningún juicio peyorativo sobre esto, pero algo que me parece que es fundamental es la formación de esa persona, es decir, esa persona, bueno, puede estar en el periodismo o puede estar en la comunicación o puede estar en las pantallas, pero tiene una formación y un interés legítimo de servir desde lo público y ahí es otro el camino que hay que recorrer porque es obvio que lo que
la imagen no es suficiente ni basta. Y esto lo digo por personajes que también han hecho su trayectoria de conocimiento desde los medios de comunicación, desde la radio, por ejemplo. Y entonces eres un gran radiodifusor, un tipo simpático, te conoce todo el mundo, pues llegas a gestionar la cosa pública para lo cual no estás preparado y entonces esa popularidad o esa trayectoria es insuficiente. Cuando yo fui concejal la primera vez, se había aprobado la ley de cuotas en el país. Los partidos, las organizaciones políticas tenían que tener mujeres ya de manera mucho más rigurosa en sus listas. Y yo lo digo abiertamente, creo que mi condición de mujer y por supuesto mi condición de de estar en los medios y de alguna manera tener un conocimiento, pudieron haber sido las razones para haberme invitado. Yo ya trabajaba en el municipio, había tenido 1 año y medio de experiencia en la Dirección de Relaciones Internacionales, combinaba eso con mi trabajo en la comunicación, pero yo cuando llegué de concejal, lo primero que hice, y recuerdo esta conversación con el alcalde Moncayo, es decirle al alcalde, yo voy a hacer una maestría en desarrollo local, porque considero que la magnitud del reto así me lo exigen. Y yo estudié 2 años una maestría de desarrollo local que me exigía módulos presenciales y módulos virtuales. Esos módulos presenciales me exigían faltar a una sesión de consejo por mes, más o menos, algo así. Pero yo le conté, obviamente me parecía que era lo correcto hacer y eso fue. Entonces creo que en esto hay de todo. El otro día veíamos una candidata de OnlyFans, digamos que tiene ahí su fama, defendida por un líder del partido y luego también alguien que recoge las imágenes de esa red social y las pone. Entonces se convierte esto en un circo grotesco en el que todo pasa, pero lo que no se ve con mucha fortaleza son cuáles son esas propuestas, independientemente de tu vida pasada, de tu trayectoria pasada, desde la comunicación o no, porque eso ya es irrelevante. Es decir, el que yo haya hecho comunicación, cosa que amo y me encantaría de alguna manera volverla a hacer, pero que creo que es incompatible hacer comunicación activa si estás en la política. Yo no puedo estar en un programa, ¿no es cierto? Cuando ya no esté en la política, podría ser. Independientemente de eso, eso no te garantiza nada, no es patente de corso para nada. Tú tendrás que hablar de lo que sabes, de lo que entiendes, de lo que conoces, de lo que propones, y tendrás que seguir formándote en esto. Eso es lo responsable con la ciudad o con el cargo que quieres. Así es, Luz Helena, usted ha dicho algo que es muy importante, que de pronto el pasado, entre comillas, no interesa tanto, sino más bien las propuestas que uno puede hacer para el futuro, para mejorar las condiciones de vida de la gente, en este caso de Quito. Pero sin embargo, yo creo que sí es bueno también dejar en claro esos aspectos, porque a veces ese tipo de cuestionamientos es lo que daña la imagen de uno, y en política es bastante común dañar la imagen de su rival, digámoslo así, para de alguna manera, no sé, o sea, yo creo que dañar la imagen de las personas para poder captar más bien votos para uno. No sé si esa será la lógica que se maneje, pero sin embargo que se cuestiona, que se daña la imagen de muchos políticos, eso es innegable. Y por ejemplo, una de las candidatas a la alcaldía de Quito, Jessica Jaramillo, para ser más puntual, cuando yo le pregunté que si ella llegaría a ser alcalde con el voto popular, contaría con la participación y con la experiencia y conocimiento de las demás mujeres candidatas. Y explícitamente dijo que no, y habló en términos generales, pero también especificó, por ejemplo, en su caso, que usted viene de varias corrientes ideológicas que no se sabe a cuál mismo tendencia pertenece, porque ha estado en diferentes tendencias, que ha estado, ha formado parte de las candidaturas en diferentes tendencias políticas, y eso quisiéramos que usted nos deje en claro. Claro que porque, sí. Claro, la pregunta es, ¿de qué tendencia es Luz Helena? A ver. Si ha estado con la izquierda democrática, ha estado con otros partidos de centro derecha, etcétera. Y ahora mismo también, al parecer, le apoyan partidos entre centro y derecha. Bueno, ahora veamos cómo usted, a viva voz, se plantea.
Le voy a responder y le voy a dar algunos elementos adicionales, Cristian, con todo el respeto. Uno, hay candidaturas y lamentablemente usted ha mencionado una que o sea, que tienen pañuelo morado amarrado y un discurso feminista y las mujeres por aquí, pero a la hora de difamar, de atacar, de mentir y de injuriar, no se detienen ante nada con tal de creer que con eso se gana espacio. Es un poco la reflexión que usted hacía. Yo a ninguna mujer candidata, por principio, voy a hacer de menos su trayectoria, porque estamos, por un lado, llevando adelante el discurso de la importancia de tener mujeres en espacios de liderazgo, de que las mujeres consideren que tienen la posibilidad y el derecho de participar en espacios de liderazgo en las empresas, en los directorios, en la política, etcétera. Y entonces esa sororidad que necesitamos, que no significa de ninguna manera tapar actos reñidos con la ley, pero esa sororidad para mí se la practica. Lo demás es puro bluff, ¿no es cierto? Pegar de gritos y hacer cosas que después no se concreta. Sobre mi trayectoria, y quiero también dejar de claramente establecido que yo pienso que la ciudad no necesita una recolección de basura de derecha o de izquierda. La ciudad no necesita una gestión de la política social que tenga el color uno o el color otro. La ciudad necesita gestión, punto, gestión. Creo que tenemos que superar si estas taras ideológicas que a veces nos estancan, nos retrasan, nos hacen imposible el poder encontrar espacios de consenso y de relacionamiento por causas más grandes. La ciudad necesita agendas de mínimos. Ella no trabajaría conmigo. Qué pena, yo sí les invitaré a las mujeres, especialmente a las mujeres, que sé que tienen un interés de cambiar las cosas en esta ciudad y estoy segura que tienen propuestas inteligentes para decir cómo sacamos adelante con sus liderazgos, con sus conocimientos, un programa para evitar y para disminuir los índices de violencia de género. Creo que podemos coincidir en eso todas, ¿no es cierto? Y creo que esa señal hacia el país y hacia la ciudad, de que se pueden obtener objetivos uniendo esfuerzos, es lo que necesitamos. Ahora, quien concibe la política como que blanco, negro, lo que yo digo o lo que tú dices, solamente lo que yo digo se hace, me parece que son copias de algunos liderazgos un poco autocráticos, que no me parece que son los liderazgos de la modernidad. ¿A qué tendencias de Estado? Yo nunca me he afiliado a ningún partido, soy una persona de centro con una conciencia social que considera que los más vulnerables tienen que tener preferencia en la gestión de lo público, pero que también considera que la empresa privada tiene que hacer lo suyo, que a la empresa privada, cumpliendo la ley, la normativa y las reglas, hay que dejarle hacer, que la inversión y la generación de empleo viene de la empresa privada. Yo no tengo fantasmas en la cabeza para decir solo lo privado es malo, solo lo público es bueno. No es así, porque no es así. ¿Quién nos está proveyendo un servicio? ¿Puede el municipio delegar la provisión de ese servicio? ¿A qué costo? ¿Nos conviene mejor como ciudad? ¿El resultado es mejor? Perfecto, podemos ir por ahí. Así pienso yo. Yo fui concejal por la democracia popular, la DP, listas 5, mire usted cómo es la vida, hace 20 y tantos años, cuando Roque Sevilla se candidatizó y no ganó, y gané yo. Y luego la democracia popular desapareció de los registros electorales y en esa segunda candidatura, Rodrigo Paz, misma tendencia, de centro, si quiere póngale centro derecha, me parece ya... Rodrigo Paz se lanzó a la elección y yo fui en esa lista con el movimiento Quito en Acción, misma tendencia. Ahí estuve, gané esa segunda elección cuando ganó Paco Moncayo la alcaldía. Nunca me he afiliado a la Izquierda Democrática, él era un alcalde de la ID y evidentemente, como tiene que ser en esa gestión de 9 años con el alcalde Moncayo, yo coincidía en muchísimas de las propuestas para la ciudad. Y así es como se tiene que hacer construcción de ciudad, no diciendo, tú tienes el color rojo, nunca podemos estar de acuerdo en nada. Yo en la campaña dije que quiero agua potable, pero ahora que tengo que aprobar tu proyecto de agua potable, no lo voy a aprobar porque eres azul y yo soy verde. Por Dios santo, superemos esa miseria de la política que es lo que le tiene al país hundido. Y luego
Ahora yo fui candidata por el movimiento Creo, que de alguna manera tiene a muchas de la esencia de lo que fue la democracia popular en su momento. Incluso han habido militantes que han estado ahí aliados, pero mucho más allá de eso, es la gestión la que importa, son las propuestas de ciudad las que deben dar la cara por ti. Ok. Fui candidata por Creo y ahora soy candidata por un movimiento, por una alianza de 4 movimientos en el que está Creo y sobre todo en el que coincidimos en las propuestas. Yo no tengo un dueño de partido con grillete, o que tuvo grillete o un pasado turbio, y no lo tengo. Hablando de honestidad, y por ahí hay algunas cosas raras. Yo no tengo en mi alianza personas con las que discrepo profundamente en los abordajes políticos a los temas. Estamos plenamente de acuerdo en las causas y creo que podemos estar de acuerdo en causas que enfrentar por la ciudad con Natasha, con María José, con Luisa. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en cómo mejorar los accesos a barrios? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que los parques tengan iluminación, seguridad, contenido deportivo y cultural? Por favor. Ok, Luz Helena, solamente para abreviar, es decir, le voy a hacer la misma pregunta que le hice a la candidata anterior. En caso de que usted cuente con el favor popular y llegue a la alcaldía de Quito, ¿usted va a contar con el conocimiento y experiencia de sus ahora contrincantes políticos? Estoy absolutamente abierta a hacerlo. Si es que eso no significa un condicionamiento de espacios de poder, si es que eso significa el de verdad poner adelante planes y visiones, me parece absolutamente necesario. Quito necesita una agenda de mínimos y Quito necesita gente que se comprometa por la ciudad, no por el cálculo, no porque, a ver, quiero que le vaya pésimo a ella, porque si le va pésimo a ella, entonces de rebote le va pésimo al otro, entonces yo en la siguiente elección me posiciono. Por Dios, hay que dejar de pensar así y poner a Quito en la mitad de este caos. Quito necesita gestión y si hay que reclamarle al gobierno por eso, yo seré la primera en hacerlo. Y si hay que coordinar con el gobierno para mejores servicios, seré la primera en hacerlo. Y si hay que combatir la desnutrición crónica infantil con las políticas públicas del nivel central, tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que sacar adelante a Quito y a sus necesidades y dejarnos de estas nimiedades de la politiquería. Ok. Bueno, usted cuenta con un bagaje que ya lo han mencionado, ha hecho gestión pública desde los cargos de voto popular y también desde los cargos de nombramiento o de confianza que se llaman, porque usted ha estado en la agencia de turismo y en algunas otras instancias del municipio de Quito. No, Es decir, solo tiene... ahí. Ah, ya. Entonces usted tiene digamos que una cierta experiencia, aparte de sus estudios, como usted ya lo mencionó, en desarrollo local, ¿no? Ahora, todo eso le va a servir justamente y le sirve para postularse a la alcaldía de Quito. Ahora sí quiero hablar ya propiamente dicho de sus propuestas y el programa le ha planteado tres temas básicamente porque son, bueno, a nuestro criterio, lo que actualmente demanda la coyuntura de nuestro país y de la ciudad. El primer tema es la seguridad. ¿Qué es lo que usted propone para que Quito sea una ciudad segura? Ojo, segura no solamente en el aspecto delincuencial, que es lo que más está a flor de piel, sino también en otros temas que también implican seguridad. Es decir, que mi barrio no se caiga, no se hunda, no se inunde, que mi casa no se derrumbe si hay terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese planteamiento en seguridad que usted propone a la ciudad, a la ciudadanía? Un plan que tiene algunos ejes en seguridad y usted ha mencionado el eje de la gestión de riesgos. Hay varios planes, ¿no? Hay un gran plan de resiliencia que se llama y que justamente identifica esas vulnerabilidades que tiene Quito en su seguridad, no solamente por estar cerca de volcanes activos en el eje de influencia, sino por los temas geológicos y fallas geológicas, la falla mismo de Quito que nos puede hacer vulnerables a sismos, pero también porque hay un porcentaje altísimo de la ciudad que está construida de manera informal o sin la normativa que puede asegurar su mejor desempeño ante un sismo.
y ahí hay ya estudios hechos. Entonces, ese ámbito está contemplado para nosotros. Es importantísimo mapear el costo de intervenir en esos lugares más inseguros, en esas viviendas más vulnerables, para prevenir una catástrofe mayor en el caso de un sismo. Y para eso hay fondos internacionales, para eso hay líneas especiales de acción en las que hay que trabajar. El propio Colegio de Arquitectos tiene eso mapeado. Pero también hay las quebradas que deberían ser parte integrante de nuestro paisaje urbano, que deberían ser esos recursos paisajísticos y recreativos que le hagan a esta ciudad única, quebradas a las que les hemos dado la espalda históricamente. Y yo destaqué una iniciativa que la ahora candidata Luisa Maldonado, con sus tiempos de dirigente y que tuve el apoyo incondicional del entonces alcalde Roque Sevilla, yo trabajaba ahí en el municipio, de recuperar la quebrada de Ortega en el sur de Quito, y esa organización social a la que ella lideraba fue quizás una de las pioneras o la pionera en recuperar quebradas y espacios verdes de esos entornos desde la comunidad, con el apoyo del municipio. Y luego hay una resolución municipal que obliga y que les hace a las quebradas, les da una categorización especial, justamente exigiendo un buen tratamiento. Lamentablemente no siempre se cumple la normativa, y creo que alrededor de eso necesitamos control estricto de dónde se hacen los asentamientos, obras de mitigación que a veces son carísimas cuando ya se hizo el daño, como las que se tienen y se están haciendo ahora en carretas en el norte de Quito, para desacelerar los flujos de agua y evitar mayores daños productos de la erosión. Obviamente controlar y evitar dónde se asienta, dónde se sigue asentando y se hace el crecimiento de la ciudad. Relocalizar en la medida de lo posible, no es cuestión de tan fácilmente mover a alguien que vive en una parcelita en un lugar de riesgo y meterle en un departamento en otro lugar de la ciudad. No, socialmente eso no siempre se da con facilidad. Pero ese ámbito de mitigación y gestión del riesgo es fundamental. Es fundamental. Hay un plan también de riesgos del municipio en el que están establecidos comportamientos, parámetros de acción, si es que erupciona el Cotopaxi, por ejemplo. Pero hay que llevar eso al conocimiento ciudadano, a que se haga carne en la ciudadanía, a que aprendamos a vivir y gestionar los riesgos. Y para mí ese eje de educación ciudadana, de información, es muy, muy importante y está bastante abandonado. Seguridad también es ejecutar esa tasa de seguridad de manera eficiente. 24 millones de dólares no se ejecutaron los 2 primeros años de Yunda, pero con esa tasa se puede, y se ha hecho, equipar a la Policía Nacional, trabajando en coordinación con la misma, que requiere, dónde están flojos en necesidades de equipamiento, cómo coordinamos mejor, a la propia Policía Metropolitana, UPCs y demás. Para mí, seguridad es el grave problema de la violencia contra la mujer, de la violencia de género contra la mujer, y ahí nuestro sistema, el sistema municipal, que yo misma fui partícipe de su creación hace 20 y tantos años, las juntas de protección de derechos que estaban en cada administración zonal, con fiscalía, con atención psicológica, con la posibilidad de denunciar, en red con albergues, con conexión con la policía, por supuesto, que se ha venido a menos. Eso se ha dejado morir, o casi morir. A eso le vamos a dar mucha fuerza, el sistema de protección de derechos y las juntas de atención para denuncias contra la violencia, botones de pánico en el transporte público, uso de tecnología para monitorear zonas calientes en coordinación con la Policía Nacional. Y claro, hay que trabajar en lo de fondo para prevenir la inseguridad, y que es más cultura, más educación, más deporte, más recreación, más espacios públicos con contenido, con acción barrial, con conocimiento de esa ciudadanía que debería estar más, no solo empoderada, más activa, más cercana, actividades que a nivel barrial nos vayan permitiendo estrechar lazos. Hay una dinámica complicada en la ciudad, una ciudad que ha crecido, que tiene 1 millón más de habitantes que hace 20 años, que ha recibido migración del Ecuador, que ha recibido migración internacional, y ese sentido de pertenencia a la ciudad quizás ha cambiado, o hay varias
formas de sentirse parte de esta ciudad. Y creo que hay que fortalecer la autoestima, hay que fortalecer la educación ciudadana, hay que fortalecer los parámetros de convivencia y hay que combatir las redes de microtráfico y hay que combatir con inteligencia y con decisión esas otras actividades ilícitas que se amparan en otras. Luz Helena, muchas gracias. Y para abreviar más que todo, por honor a su tiempo y al nuestro también, a ver, ahora vamos con el segundo tema. Me parece muy interesante lo que usted habló en términos generales sobre la cuestión de gestión de riesgos y también la cuestión de la seguridad, que obviamente tendrán que ir coordinadas con las diferentes instituciones estatales del gobierno central, me refiero, para que esta gestión dé mejores resultados. Me supongo que es así. Pero vamos a otro tema que también es de vital importancia y que también está generando una crisis que poco se dice, poco se habla a nivel de medios de comunicación masivos, que es, por ejemplo, la cuestión de la migración, que nuevamente los ecuatorianos están buscando en otros países nuevas oportunidades, que poco o nada se ha dicho a nivel de los grandes medios de comunicación. ¿Y esto es por qué? Por la falta de empleo, por la situación económica del país. Sin embargo, el gobierno dice que las cuentas macroeconómicas del Estado son envidiables, están muy bien, están saneadas, pero ya en la vida común, en el día a día de muchos ecuatorianos, en el cual me incluyo, no hay empleo, no hay una cuestión económica que le ayude a uno a mejorar sus condiciones de vida. Si bien es cierto, la generación propiamente de empleo, digamos, o de las políticas de empleo son del gobierno central, el municipio de Quito no está exento de dar y mejorar las condiciones de la ciudad y de mejorar y de brindar condiciones a la empresa privada para que justamente se genere empleo. ¿Qué va a hacer el municipio de Quito, por un lado, para la generación de las condiciones y así se creen empleo, por un lado, y por otro lado, cómo gestionar, por ejemplo, al comerciante, al trabajador autónomo, que es la otra arista justamente de la cuestión del empleo? Sí, aquí hay dos temas, ¿no es cierto?, que usted ha planteado. El 34% de la población de Quito tiene entre 20 y 39 años, es una población joven. Y Quito además es el centro profesional del país. A Quito se viene a estudiar, las personas se quedan aquí, las actividades profesionales son una de las cuentas más importantes de los ingresos de la ciudad. Quito vive de los servicios profesionales. Es una ciudad que tiene ahora una tasa de desempleo del 9%, 9.2%. Si bien las condiciones macroeconómicas del país, las cuentas fiscales están bastante más en orden, y eso es fácil comparar con las historias de los números pasados de las cuentas fiscales, de los porcentajes de deuda y demás, eso tiene que decantarse a la vida real, eso tiene que decantarse a la generación de empleo, eso tiene que decantarse en la posibilidad de que se invierta aquí. Y no nos olvidemos que por ahí también sí sería bueno que la Asamblea haga algo y, por ejemplo, trate el tema de la ley laboral. Aquí la posibilidad de un empleo formal es de una ínfima porcentaje de la población y seguimos pensando como en el pasado, pensando desde el privilegio de unos pocos que tienen empleo formal o que manejan los sindicatos y demás. Entonces creo que hay que tratar de avanzar en un modelo de pensamiento un poco más moderno si tenemos que competir con el mundo y si es que tenemos que generar empleo. Yo creo que la ciudad tiene que ser una ciudad amigable con la inversión y para eso la tramitología es importante. Nosotros tenemos algunas propuestas. El Centro de Innovación, hay que apostarles a los más jóvenes y a las nuevas economías. Por eso nosotros vamos a poner a funcionar el Centro de Innovación. Es un proyecto que viene de antes, que sigue siendo proyecto. Yo lo he peleado mucho desde adentro del municipio. Está ya asignado un lugar en el Parque Bicentenario y vamos a fortalecer el Fondo de Inversión de Conquito para apostarle justamente a esas ideas de los emprendedores en calidad de capital semilla y capital de riesgo, para que estas ideas de los emprendedores se linkeen con lo que la empresa necesita. La Zona Especial de Desarrollo Económico. Tenemos ahí 305 hectáreas al lado del aeropuerto con beneficios tributarios y ni un centavo invertido ahí.
Ahora el aeropuerto debe ser el puerto seco y el centro logístico desde aquí, desde el centro del mundo, para poder aumentar las exportaciones del país. Tenemos tratados comerciales que se han abierto y que permitirá a los productos del Ecuador, los arándanos, uno de ellos que se siembran aquí en el distrito, poder salir a mercados como el mercado chino. Eso va a generar más empleo, más necesidad de profesionales, más encadenamiento productivo. Los trámites digitales, el tiempo es dinero y los inversionistas no ven a esta ciudad como un lugar amigable para la inversión. Trámites, 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 un consejo que decide si la urbanización tiene que tener el parque a la izquierda o mejor el parque más a la derecha, no, mejor no le apruebo. O sea, por Dios, la inversión que se quiere hacer en la ciudad, en el sector inmobiliario, en industrias, en emprendimientos, siempre tiene la traba municipal y eso tiene que cambiar. Y el municipio tiene que activar la economía directamente, invirtiendo eficientemente el recurso que tiene. El municipio tiene 1.500 millones de dólares anuales para invertir y solamente ejecuta el 70% de promedio de eso. Entonces, si es que nosotros invertimos esto bien, generamos también fuentes de trabajo y generamos una dinámica económica. La empresa de obras públicas, la EMOP, no invirtió a noviembre del año que terminó 120 millones de dólares de su presupuesto de obras. Y creo que el turismo es siempre una opción. Yo trabajé en ese ámbito, gerencié una empresa de turismo, incrementamos el número de visitantes a Quito de manera significativa, no hemos vuelto a esos números. Yo creo que el turismo es una actividad económica que tiene que ser tomada en serio. Y me parece que el tema de la patente tiene que ser revisada, la patente profesional. Hay una presunción de ganancia o de ingresos, que es la que marca el cuánto se paga, que me parece que dificulta la vida a los profesionales y les hace mucho menos competitivos también. Entonces ahí tenemos que tener una política de incentivos mejor. Ok, ¿y qué va a pasar con el trabajador autónomo? Por ejemplo, esos que están tomando todo el centro de Quito, tomando en cuenta que el centro de Quito es la joya de la corona del turismo en la capital. Entonces, pero todo el centro de Quito está tomado de vendedores que, bueno, que por su derecho al trabajo deben de algo vivir, pero ¿qué hacer con ese aspecto que no es tan turísticamente comercial? No, y que no es tampoco desde el punto de vista de la salubridad en cuanto a los controles de los alimentos que se expenden, en cuanto a su incidencia o relación con algunos hechos que inciden negativamente en la seguridad de la ciudad. Hay algunos que están vinculados a microtráfico, etc. Y por ahí hay un concejal que se autodenomina el concejal de los vendedores autónomos, que va a llegar, que está ahí primero en el centro histórico con el alcalde del Grillete, que pretende volver sin tener derechos políticos. Entonces es lindo lo que le quieren hacer a la ciudad. Es lindo lo que le quieren hacer a la ciudad, cuando a la ciudad no les importa y no les importó nunca, y lo que quisieron es hacer otro tipo de acciones. Aquí se ve el tipo de gente que quiere llegar y para qué quiere llegar. Por eso yo digo que no me voy a resignar a que Quito se hunda. Pero el comercio autónomo es un problema desde hace muchísimos años y es un problema serio. Yo fui parte de los procesos de negociación que en la alcaldía de Roque Sevilla se iniciaron justamente para reordenar ese comercio que estaba en las calles, en la calle Cuenca, alrededor del centro comercial La Merced, alrededor del centro comercial Hermano Miguel, en la zona alta del centro de Quito, donde es la Ipiales, etcétera, estaban tomados, todas las calles estaban bloqueadas. ¿Y qué se hizo? El municipio invirtió, pensó de manera innovadora, invirtió con plata del BID en los centros comerciales del ahorro, los promocionó, les dio en propiedad, les permitió comprar un espacio y tener una forma de comerciar más digna. Luego la politiquería también ha ido diciendo que vendan nomás donde quieran, que el trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, se ha ido quitando el rigor del orden y del control que tiene que tener un tema tan delicado como esto. Y se ha hecho feria de los permisos temporales también. Entonces aquí hay un problema grave porque se está, por un lado, vaciando los mercados de la capital, poniéndoles a competir a los mercados municipales y a las señoras que están dentro de los mercados, con la señora que te vende los tomates en la puerta del mercado en la vereda.
¿no? Sin pagar nada y sin tener ninguna relación con los requerimientos del orden. Y aquí hay un problema que tiene que ser manejado con mucha prudencia, como usted dice, el derecho al trabajo, pero también el orden que requiere la ciudad. Todas las aceras de la ciudad no pueden ser un mercado a cielo abierto, el centro histórico no puede ser un mercado a cielo abierto y hay que tener controles más severos. Señores, es aquí donde se puede comerciar en estas condiciones y quienes tienen permiso. Y así es. Así es. Hay una pregunta de un usuario que siempre nos está siguiendo en las redes sociales y nos pregunta, mejor dicho, siempre me planteé esta pregunta, es recurrente esta pregunta, le cuento. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del municipio de Quito? Es decir, si usted cuenta con el voto popular, ¿usted va a despedir gente? Bueno, tomando en cuenta que le apoya un partido, una organización política que habla de la austeridad fiscal. Entonces, me supongo que usted también va con esa idea de la austeridad fiscal o no, y con eso Pero, también va a haber despidos o no del a personal ver, del municipio Cristian, de Quito. creo que hay que entender el concepto de austeridad fiscal, ¿no es cierto? La austeridad fiscal yo la entiendo como el uso correcto de los recursos públicos que entendemos siempre que son escasos para las necesidades que hay. Austeridad es limito las consultorías que pueden hacerse con el personal municipal. Austeridad es limito los viajes que pueden hacerse a menos los más estrictamente necesarios y que tienen incidencia directa. Austeridad es limito el despilfarro inútil de dinero. Eso es austeridad. Austeridad no es necesariamente despido de gente. Yo jamás he dicho, porque no creo, porque conozco al servidor municipal y creo que el servidor municipal tiene que tener una carrera digna que le permita jubilarse con dignidad y que le permita tener unas condiciones de trabajo aceptables, eso sí, para servir con calidad y de la mejor manera a Quito. En eso me voy a enfocar yo, en la calidad, en el servicio, en los resultados que nos dan esos equipos. Lo que no puede suceder tampoco es, sí, yo estoy aquí contratada y yo aquí transcurro la vida, no presento resultados, no estoy sujeta a ningún tipo de evaluación y aquí estoy como porque esto es mío y aquí me quedo. No, no. Todos los que somos servidores estamos ahí para dar resultados, para ser eficientes, para ser honestos y para hacer un trabajo correcto. Yo más que nadie valoro al servidor municipal. Yo, las veces que he sido concejal, he trabajado con personal de carrera, personal que conoce además el municipio muy bien, y conozco a mucha gente ahí adentro que me ha visto a mí también a lo largo de 20 años de estar en diferentes posiciones. Respeto. Lo que nunca voy a respetar es la corrupción, lo que nunca voy a respetar es el piponazgo y lo que nunca voy a respetar es el mal servicio. Eso tiene que cambiar. Pero eso no significa, yo jamás he dicho, yo voy a llegar y me voy a votar a 15,000 personas porque son demasiadas. El municipio no tiene procesos. El municipio no sabe si para hacer el trámite A necesita 5 pasos, 5 personas, o si necesita 18 pasos. Lo que es intolerable es que el funcionario X se invente que necesita lo que no se necesita. Entonces, auditoría de procesos, procesos claros, transparentes, de conocimiento, digitalizados, y nuestro personal, la gente municipal, tendrá que seguir sirviendo a la ciudad desde los frentes en los que se requiera servirle. Ok, y vamos ya terminando, Luz Helena. Muchas gracias por su presencia aquí en el programa Argumentos de Ecuatorial FM. Les recordamos, amigos internautas y cibernautas, que estamos dialogando con Luz Helena Coloma, es candidata a la alcaldía de la capital de los ecuatorianos, tiene un masterado en en desarrollo local, además de una vasta experiencia justamente en la gestión pública, porque fue también concejal de la capital y también ¿cómo se le puede decir? Secretaria de turismo, ¿no? No, fui gerente de la empresa de turismo, que es una empresa autónoma. Es una empresa Exacto, autónoma, gerente una de la empresa empresa de turismo. pública, fui gerente de esa empresa. Ok, bueno, experiencia que ahora le está poniendo al servicio de Quito al candidatizarse como para llegar a la alcaldía. Con ella estamos dialogando. Y para ir terminando, Luz Helena, a ver, hay un tema también que está latente ahorita, que está incluso en boga, que es el metro de Quito. ¿Qué va a pasar en su alcaldía con la cuestión del transporte y movilidad? Porque no solo es
la entrada en funcionamiento del metro de Quito como tal, sino qué va a pasar con el transporte sobre tierra. Y ahí es muy complejo porque tienen que negociar justamente con los transportistas y se dice que los transportistas van a, obviamente, a defender su posición. ¿Cómo va a gestionar la cuestión de la movilidad y transporte? En una negociación, primero como teoría y premisa, y fui parte de la negociación con los comerciantes que estaban en la calle, ¿no es cierto? Hace 20 años que se decía que no iban a moverse nunca de ahí. En una negociación, cuando hay el bien superior de por medio, se abandonan las posiciones y se encuentra una postura común, el bien común. Yo creo que en este tema concreto, el de las rutas y frecuencias que tienen que ser reorganizadas para otorgar un mejor servicio, evidentemente se trata de que estas cooperativas que brindan los servicios de la ciudad tengan rutas que sean rentables, ¿no es cierto?, pero que cumplan también con la necesidad de la reorganización de rutas y frecuencias que requiere la ciudad. No pueden todos los buses que existen en Quito ir por la misma 10 de agosto porque entonces deja de ser la ruta rentable también para ellos. Yo creo que tenemos que mirar a estos retos con mentalidad moderna, con una mentalidad no de secuestro a la ciudad y de mis intereses. Me parece que esto hubo un gerente del metro que viene de una empresa de transporte público. Ahí mismo se creó la ordenanza que establece la modalidad del transporte público. Hay que hacerla cumplir. Hay que hacerla cumplir. Quito no es de 1, 2 o 3 grupos que les interesa que las cosas sean de alguna manera. Las vías son de la ciudad, las vías se concesionan para que haya un servicio de una cooperativa, un servicio privado con unos parámetros, y esa negociación y lo que se obtiene de ahí, estos recursos tienen que ir a un fideicomiso que está establecido también por ordenanza, y ese fideicomiso repaga por kilómetro. Entonces el modelo existe, la decisión política en mi caso existe, la del diálogo también existe. ¿Todos queremos un transporte público mejor o hay alguien que quiere ser el dueño de todas las rutas y que el transporte público sea un desastre? Mejor transparentarlo, porque si todos queremos lo mismo, es posible sentarse en una mesa y encontrar esas rutas y frecuencias que deben ser reorganizadas. Se hizo ya un concurso en la alcaldía de Yunda, concurso que tuvo vicios, qué raro, legales, los ha determinado la Procuraduría y hay que volverlo a hacer. Pero en todo caso, la lógica es el bien superior, más que lo que quiere el gremio X o Y. La movilidad en superficie es fundamental, pero la movilidad alternativa también es muy importante. Nosotros tenemos una mega red peatonal diseñada en nuestro plan, ¿no es cierto? Porque todos somos peatones y las veredas tienen que ser intervenidas y tienen que ser inclusivas. Las veredas en los corredores comerciales mejoran a los barrios, las veredas activan esos espacios comerciales y mejoran a los barrios, y no ha habido una intervención en eso, pero también hay el proyecto del corredor metropolitano, un eje norte-sur que está diseñado gracias a un concurso internacional y que hay que ejecutarlo, que tiene 55 kilómetros que les permitirá a quienes hacen movilidad sostenible, bicicleta o caminar de norte a sur en un lugar seguro, regenerado, intervenido con buenas aceras, donde también se active el tema comercial y eso ayude al metro. Y por supuesto, el metro hay que ponerlo a operar al 100% cumpliendo las fases que el operador ha establecido. El metro no es una monedita de cambio o una baratija que nos permite a unos ser más populares, a otros menos populares, a otros criticarle. El metro es un proyecto de la ciudad, es un proyecto de Quito, que le cuesta a Quito $1.500 millones de endeudamiento, que le cuesta a Quito $47 millones al año en subsidio de los pasajes, 47 más o menos en operación, en poner a funcionar, y 47 aproximadamente en deuda que tenemos que pagar. Entonces hay que dejarse de pelear por tonterías en el metro y de decir es que este hizo mal, el otro hizo mal. Todo lo que habrá que fiscalizar, que se fiscalice, pero el metro tiene que operar y tiene que operar para que la gente se pueda mover.
A veces parece que somos como un pequeño pueblito que se pelea por unas tonterías y no tenemos la capacidad de mirar el panorama grande, el proyecto grande para que resuelva los grandes problemas. Hay que salir un poquito de ese cascarón tan chiquitito que parece a veces nuestra mentalidad en Quito. Ok, bueno, entonces su propuesta es negociar, dialogar en temas de transporte y movilidad, dialogar en fines comunes para llegar a un acuerdo y que el transporte se vuelva, por un lado, eficiente y también sea digno para la ciudadanía. El transporte público tiene que ser de calidad, y a eso hay que apostar, ¿no es cierto? Integrando los 3 subsistemas, asegurando el funcionamiento del metro, reorganizando las rutas, dialogando sobre eso y teniendo la decisión política para hacerlo. Hay un tema con esto, sí, ya concluimos, Luz Helena, nuevamente le agradezco que ahorita me acaba de llegar un mensaje y es muy cierto. En el tema de la accesibilidad y de la inclusión, por ejemplo, en la alcaldía de Paco Moncayo se dio, bueno, yo no sé si de manera consciente o no, pero se dio muchas facilidades en la accesibilidad en el transporte, especialmente en el trolebús, ¿no? Era bastante accesible para las personas con discapacidad, para las personas con movilidad reducida, acceder al transporte y no solo acceder a la unidad como tal, sino también, por ejemplo, en conocer y saber en dónde estoy. Que eso no solo sirve a las personas con discapacidad, sino también a las personas que son foráneas, es decir, a las personas que no conocen Quito o que no pueden leer incluso, ¿no? Pero luego de la alcaldía de Paco Moncayo, casi todo eso se ha ido desmontando hasta que llegamos a la alcaldía de Rodas, donde prácticamente incluso se hizo una barbaridad como quitar las rampas a los troles, ¿no? Se les quitó las rampas a la mayoría de troles y bueno, eso se ha vuelto un peligro y no solo para las personas de movilidad reducida o con discapacidad, sino para cientos de usuarios que han tenido accidentes al caer en ese agujero que queda entre la unidad y la estación el andén de la estación. Se han caído muchas personas donde se han fracturado piernas, se han roto las piernas, etcétera, o se han lastimado, justamente por esa decisión. No sé cuál era el objetivo de quitar las rampas, pero eso lo hicieron. Que se adapten a los nuevos buses que compraron, me parece. Me supongo que sí, pero o sea, honestamente es una brutalidad, porque se tiene que trabajar para justamente facilitar la accesibilidad universal para todos y para todas, porque a veces piensan que solo es para las personas con discapacidad y no es así. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Luz Helena Coloma para que Quito sea una ciudad accesible, pero también inclusiva? Absolutamente. Para nosotros ese es un eje. Cuando le hablo de la mega red peatonal y digo las aceras son un desastre, me estoy refiriendo a eso también. O sea, una persona con discapacidad no puede moverse en esta ciudad. Y esta ordenanza que nos dice que cada frentista se hace cargo de su acera nos confunde en el sentido de que el municipio dice, no, como cada frentista obviamente tiene que tener limpia y en buen estado su acera, el municipio no interviene en las aceras. Creo que hay que empezar por ahí. Cuando yo digo mega red peatonal, estoy pensando en inclusión. El metro resuelve estos problemas que usted ha descrito, porque obviamente es una obra contemporánea. Sería impensable hacer un metro sin piso, no sé cómo se dice, no es táctil, podotáctil, piso podotáctil. Esto aprendí ahora que estuve en una de las estaciones, entonces uno se da cuenta en dónde, digamos, en dónde está, porque hay la diferente forma del piso y de las texturas, pero también en la forma de poder informarse en qué lugar hay temas de audio, en qué estación estoy, etcétera. O sea, es una modalidad inclusiva y no podría ser de otra manera. Eso es lo menos que podemos tener. Yo creo que en las áreas alrededor de las paradas del metro hay que trabajar en por lo menos una zona de influencia importante de extender, digamos, la acera y la señalética, en este caso podotáctil. Pero también la señalización, como usted bien decía, de la ciudad en general, de los hitos turísticos, de las paradas de bus, ahí hay que hacer un trabajo importante porque hemos retrocedido mucho. ¿Y qué voy a hacer yo para que el trole y las otras líneas vuelvan a ser o tengan al menos las municipales unas condiciones para garantizar inclusión? Hacerlo, trabajar en eso, modificar esas condiciones. Yo creo que el trole
probablemente tenga una menor carga de usuarios y de uso porque vamos a tener el metro y tendrá que seguir viviendo, y es lo que sugieren los técnicos, pero probablemente en el corredor del trole no necesitemos una misma frecuencia o tantas paradas, y creo que ese puede ser una muy buena razón para reajustar también esas condiciones de accesibilidad, pero también en los corredores de la 6 de diciembre y en los corredores del transporte público. Ser discapacitado en esta ciudad supone unos desafíos que no son ni justos, ni correctos, ni hablan de una ciudad capital. Así es. Luz Helena, le agradezco por su participación, por sus palabras de acá, y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos en esta contienda electoral, y bueno, que la gente sepa valorar su trayectoria y sus planes y programas de trabajo, y que elijan, ¿no? Ojalá que elijamos a lo mejor. Un fuerte abrazo a la distancia y un buen año. Lo mismo, cuídese y un feliz año a todos quienes nos escuchan también. Buen día. Buen día. Amigos, estuvimos dialogando con Luz Helena Coloma, candidata a la alcaldía de Quito, en el programa Argumentos. También a primera hora dialogamos con María Fernanda Restrepo sobre la desaparición de Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi. Ha sido una mañana muy interesante. Esperemos que nos continúen con su sintonía en las próximas entregas de Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas y me despido hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo y disfruten del fin de semana. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.